Hola, mucho gusto. Soy Matías Rojas y en este video les mostraré cómo instalar Apache Hadoop en Microsoft Windows paso a paso. Antes de comenzar con la instalación de Apache Hadoop en Microsoft Windows, vamos a recordar qué es Hadoop. Hadoop es un framework de código abierto para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos distribuidos en clústeres de computadoras, permitiendo un escalado masivo y un procesamiento paralelo eficiente en entornos de Big Data. También cabe destacar que gracias a esto, y mediante su arquitectura, que está compuesta por tres módulos principales o componentes clave, que serían HDFS, que es el almacenamiento distribuido, JAR, que es la gestión de recursos, y MapReduce, que es el procesamiento paralelo. Estos componentes claves los vamos a ver a continuación, en más detalle. Como bien se ha dicho anteriormente, los componentes clave de Hadoop, que aquí está en este caso el primero de todos de ellos, es el HDFS, o también conocido como Hadoop Distributed File System. Es un sistema de archivo que almacena grandes archivos divididos en bloques a través de múltiples nodos en el clúster, garantizando la redundancia y la fiabilidad de los datos. JAR, también conocido como Yet Another Resource Negotiation, es un gestor de recursos, como muy bien anteriormente se mencionó, del clúster que permite la ejecución de diversas aplicaciones y procesamiento de los datos. También cabe destacar otro muy importante, que sería el MapReduce, que el MapReduce es un modelo de programación de software que permite el procesamiento paralelo de grandes volúmenes de datos, dividiéndolo en dos tareas principales o funciones principales, que sería la función map y luego la función reduce. Y otro muy importante que cabe destacar, que sería Spark, que Spark es un motor de procesamiento de datos para Big Data, o Spark como software, un cliente de mensajería instantáneo, que también está especializado en tareas de análisis, aprendizaje automático y procesamiento de gráficos. También otro componente clave a destacar son las herramientas del ecosistema, que incluye otras tecnologías para la ingesta de datos como Bloom o Scoop, la gestión de bases de datos como HBase y la ejecución de consultas como Hive, formando un ecosistema completo. Ya recordando todo esto, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿para qué sirve Hadoop? Como muy bien ya como se definió y se vieron sus componentes clave de Hadoop, Hadoop sirve para almacenar y procesar grandes conjuntos de datos, entre paréntesis Big Data, de forma distribuida y eficiente en clústeres de ordenadores. Mediante este conocimiento previo, se podría decir que hay cuatro funciones principales para qué sirve. El almacenamiento de Big Data, que permite almacenar de forma distribuida y segura grandes conjuntos de datos, desde gigabytes hasta petabytes o incluso más. El procesamiento paralelo, que divide y procesa datos de forma masiva en paralelo en un clúster, lo que acelera el análisis y la obtención de resultados. El análisis de datos facilita la realización de análisis y consultas sobre grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, como el análisis de transacciones bancarias o la detección de fraudes en seguros. Y obviamente, gracias a todo este procesamiento y su ecosistema de cómo funciona, la escalabilidad, que permite escalar de manera horizontal desde un único ordenador a miles de ellos de forma económica y eficiente. Ya con todo esto recordado y visto, vamos a proceder con la instalación. A continuación, el video de instalación paso a paso de Apache Hadoop. Para esta instalación vamos a utilizar un software de máquina virtual, y la máquina virtual tiene que tener las siguientes especificaciones como mínimo. El software que yo voy a utilizar en este minuto va a ser Oracle VM VirtualBox. Las especificaciones requeridas como mínimo son 2 núcleos de CPU, 2 GB de RAM y 60 GB de almacenamiento. En este caso la máquina yo ya la tengo previamente ya creada e instalada con el usuario y todo el tema. En este caso es y obviamente un sistema operativo Windows 10 Pro 64 bits recomendable. La versión del Windows da igual, pero sí tiene que ser de 64 bits. Ahora sí, siguiendo con la máquina que yo he creado, ha sido Windows 10, la versión Pro de 64 bits, 8 GB de RAM y 4 núcleos.
Cabe destacar algo importante a hacer es al momento de crear esta máquina, al momento de seleccionar el usuario, el nombre de usuario, este nombre de usuario no puede contener algún espacio porque si no va a generar un error con la configuración del HDFS. Así que evitar nombre de usuario con espacios. Si va a haber algún espacio, reemplazar ese espacio con un guión bajo. Ya tomando esas medidas a consideración, vamos a proceder con la instalación paso a paso. El primer paso, obviamente, ya tener dentro de la máquina virtual o de nuestro equipo los elementos a utilizar. En este caso se recomienda descargar previamente WinRAR para descomprimir los archivos comprimidos que vamos a necesitar para esta instalación, y además también descargar los archivos del Drive para esta instalación. En este caso los archivos del Drive para descargar sería el JDK, cualquiera de las dos funciona. El comprimido que se llama WinUtils Master, que son los códigos, son los archivos binarios especiales para Hadoop para que funcione en Windows, que posteriormente lo vamos a ver cuando se instale Hadoop cómo se van a utilizar. El propio Hadoop del comprimido para poder instalar Hadoop, y sería lo necesario. El primer paso, como posteriormente y también se dijo anteriormente, para poder instalar Hadoop es necesario instalar previamente el JDK porque Hadoop está basado en Java. Así que es necesario tener Java instalado previamente para poder instalar Hadoop. Así que vamos con la instalación del JDK. Vamos a utilizar cualquiera. En este caso yo voy a utilizar la que dice evitar. Al darle ejecutar, vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos a next. Aquí en vez de utilizar la ruta por defecto, vamos a cambiarla dándole a change. Vamos a seguir hasta que lleguemos a la carpeta raíz del disco local C. En el disco local C vamos a crear una nueva carpeta que se llama Java. Y le damos a OK. Le damos a next. Y se va a hacer el proceso de instalación. Posteriormente a este proceso de instalación va a salir otra pestaña y va a dar una ruta por defecto. No tocar esa ruta por defecto, dejar que se instale sin ningún problema para no producir ningún error en la instalación del JDK. Posteriormente vamos a corregir esto y vamos a modificar eso y vamos a copiar ese archivo a la carpeta posteriormente creada del Java en la raíz del disco local C. Entonces, como bien dije, le damos a aceptar, le damos a siguiente, no tocamos nada, esperamos a este proceso, le damos a cerrar o close a esta pestaña, vamos al disco local C, vamos a ver que ya se quedó la carpeta Java que posteriormente habíamos creado para la instalación. Y si vamos a archivos de programa, esta carpeta que se llama Java, el contenido que se encuentre dentro de esta carpeta le damos a cortar y le vamos a pegar en a la carpeta Java que se encuentra en la raíz, le damos a pegar, le damos a continuar. Si pide algún permiso se lo damos, volvemos a la carpeta de archivos de programa y eliminamos la carpeta Java que se instaló con la segunda pestaña del instalador. Ya con eso listo, ya estaría listo instalado nuestro JDK en nuestra máquina. Bien, siguiendo con la instalación y el siguiente paso, que es instalar Hadoop en nuestra máquina, vamos a irnos al directorio de descargas, que previamente ya tendríamos que tener el comprimido de Hadoop para seleccionarlo, cortarlo y pegarlo en nuestro directorio de raíz del disco local C. Dentro del disco local C vamos a extraerlo, seleccionándolo y dándole clic derecho, extraer aquí. Dentro del lapso de extracción de esto se nos va a quedar la carpeta Hadoop 2.8.0, que es la versión de este Hadoop que vamos a instalar. Dentro de Hadoop hay que hacer varias configuraciones antes de poder inicializarlo y ver si está ejecutándose correctamente. Antes de hacer esto, vamos a hacer algo muy importante para futuros pasos, que es cambiarle el nombre a la carpeta de raíz de Hadoop, que es eliminarle el guión con la versión y darle enter, porque lo que vamos a necesitar para siguientes pasos es establecer las variables de entorno. Para esto vamos a dar una breve explicación de qué es una variable de entorno para proseguir con la instalación. ¿Qué es una variable de entorno?
Bueno, una variable de entorno es un valor a un nombre que vive fuera del código de un programa y puede influir en el comportamiento de las aplicaciones y procesos de ejecución, proporcionando información dinámica sobre el sistema operativo o la sesión del usuario. Una variable de entorno, por decirlo de una manera más simple, se podría decir que es un valor con un nombre que está disponible para programas y el sistema operativo, actuando como una forma de pasar información y configurar el comportamiento de una aplicación sin tener que modificar su código. Para eso sirve una variable de entorno. Con esto ya dicho y sabiendo que es una variable de entorno, vamos a seguir con la instalación. Luego de haber explicado qué eran las variables de entorno, vamos a seguir con la instalación. Para eso nos vamos a ir a la barra de búsqueda de Windows, vamos a escribir var para que nos salga este siguiente apartado que dice editar variables de entorno del sistema. Le damos clic, se nos va a abrir esta siguiente pestaña en la cual nos vamos a dirigir a la parte de abajo en donde dice variables de entorno. Le damos clic a este botón y se nos va a abrir este siguiente apartado en el cual nos van a salir dos apartados que serían variables de usuario para el nombre de usuario que hayan hecho al configurar la máquina y variables del sistema. Para el primer apartado de variables de usuario para, vamos a darle a nuevo para generar nuestras primeras variables de entorno, que en este caso vamos a necesitar dos. La primera se va a llamar Java, todo en mayúsculas, _home, y el valor de esta variable de entorno va a ser igual a la dirección de la carpeta bin del JDK que previamente instalamos. Entonces nos vamos al disco local C, nos vamos a la carpeta Java, vamos a la carpeta JDK, en mi caso como es una versión antigua se llama JRE, le damos clic, seleccionamos la carpeta bin, le damos clic al apartado de arriba para obtener la ruta, le damos control C y la pegamos y damos a aceptar. Ya con esto creamos la primera variable, vamos a darle nuevamente a nuevo para crear la segunda variable que en este caso va a ser Hadoop _home. Como muy bien deben saber, esta cosa es algo similar al JDK, pero en este caso es Hadoop. Y aquí, como está la carpeta bin aquí mismo, seleccionamos la carpeta bin y hacemos el mismo procedimiento. Copiamos la ruta y la pegamos y le damos a aceptar. Ya con eso, ya acabamos de configurar el apartado de arriba. Ahora para configurar el apartado de abajo, que son las variables de sistema, nos vamos a seleccionar aquí donde dice Path. Le vamos a dar aquí abajo donde dice Editar. Y en este apartado, nuevo, que se nos abrió, le vamos a dar a nuevo. En esta parte vamos a copiar y pegar exactamente la misma ruta que habíamos hecho previamente. Le vamos a dar clic a un espacio en blanco. Nuevamente le vamos a dar a nuevo, porque en el caso de Hadoop vamos a tener que agregar dos rutas. La de bin, que es la variable de entorno de Hadoop Home, y otra que se llama Hadoop/sbin, que está presente dentro de la instalación de Hadoop. Y obviamente la última sería la instalación del JDK. Entonces vamos de nuevo al disco local C para buscar nuevamente la carpeta bin de la instalación del JDK. Vamos a ver el nuevo, control V, y le damos en aceptar. Luego de haber dado en aceptar, volvemos a dar en aceptar en la pestaña anterior y previamente también en la anterior. Ya con esto hemos terminado con la configuración de las variables de entorno. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso, que es la configuración de los archivos de Hadoop. Para eso nos vamos a ir al disco local C, vamos a ir a Hadoop, y en Hadoop dentro de la carpeta etc vamos a tener que modificar unos archivos, pero antes de meternos ahí vamos a tener que crear una carpeta o directorio nuevo que se va a llamar data. Dentro de esta carpeta data vamos a crear dos directorios nuevos que se van a llamar namenode y el otro directorio que se va a llamar datanode. Luego de haber creado estos directorios, ahora sí vamos a proseguir con la configuración de los archivos que hay que configurar en etc. En este apartado vamos a configurar 5 archivos, 4 archivos .xml
y el entorno o el entorno CMD de Hadoop, que sería este archivo CMD que está aquí. Vamos a ir al directorio de descargas para abrir el documento de texto que tiene la configuración para los archivos de Hadoop. En este caso, el primer archivo XML a modificar es el coresite.xml. Vamos a copiar toda la configuración. Vamos a seleccionar el coresite.xml, vamos a darle clic derecho a editar para que se nos abra con el editor de texto bloc de notas. Copiamos y reemplazamos la configuración en la indentación correspondiente mediante las etiquetas de configuración o configuration dentro del archivo, y si el archivo existe le vamos a dar a guardar para guardar la configuración. En este caso, para la configuración del archivo mapred-site.xml, si uno trata de buscar este archivo dentro de esta carpeta, no existe. El único que existe con un nombre similar se llama mapred-site.xml.template. Ya que es un archivo .template, vamos a seleccionarlo, vamos a darle clic derecho, abrir con, más opciones, seleccionamos bloc de notas. Yo en este caso, esto es opcional, yo voy a desquitarle el tick a este cuadro de sugerencia. Esto es completamente opcional, le voy a dar a aceptar y se nos va a abrir básicamente la configuración que debería tener el archivo mapred-site.xml. En este caso, otra vez vamos a volver a copiar y pegar y reemplazar la configuración en donde corresponda mediante la indentación de las etiquetas. Y en este caso, como el archivo no existe, en vez de guardarlo tal cual en este archivo, vamos a darle a guardar como. Vamos a cambiarle el nombre al archivo, en vez de que diga al final .template, vamos a borrar eso y vamos a ponerle .xml, y en vez de que sea un documento de tipo texto, vamos a darle clic, vamos a seleccionar todos los archivos y le vamos a dar a guardar. Haciendo este paso, vamos a crear el archivo site.xml dentro de la carpeta. Ya con eso ya tendremos configurado ese archivo. Vamos con el siguiente, que es jar site.xml. Vamos a ir más abajo para buscarlo. Mismo procedimiento, este archivo ya existe. Seleccionar, clic derecho, editar. Vamos a buscar hasta donde está la indentación. Copiamos y pegamos. Este archivo sí existe, así que no hay necesidad de crearlo. Así que le damos archivo guardar. Y ya se terminó la configuración de ese archivo. Vamos ahora con uno de los archivos más importantes por su configuración, que vamos a hablar un poquito al respecto del por qué es importante. Y también quizás resolver una duda del por qué tuvimos que crear esas carpetas anteriormente. Es porque justamente este archivo, que se llama hdfs-site.xml, dentro de su configuración apunta a los archivos, o mejor dicho, al directorio, a los directorios de NameNode y DataNode. Por eso, previamente los creamos para poder obtener las direcciones, ya que claramente se ve aquí en este archivo de texto la configuración donde dice value, ruta del node name, del NameNode, perdón, y también la ruta del DataNode. Entonces vamos a copiar esta indentación. La vamos a pegar y al momento de pegarlo vamos a ir a la carpeta Hadoop, vamos a ir a Data, vamos a ir a DataNode por ejemplo mismo, control C, y vamos a reemplazar exactamente en donde el código nos está indicando en donde hay que reemplazar, que sería dentro de todo esto, desde ruta hasta el final del paréntesis, y lo pegamos. Y de la misma manera con el node name vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para ambas líneas de código. Le damos archivo, guardar. Ya con esto ya habríamos terminado de configurar los 4 archivos .xml. Ahora vamos a configurar
el archivo CMD dentro de la carpeta etc, que es muy importante. Y también posiblemente salgan algunas dudas porque si tratan de seleccionarlo, darle clic derecho y editar, no los va a dejar. Para poder hacer esto hay dos maneras: buscar la aplicación de bloc de notas aquí en el buscador de Windows, o si ya uno posee un bloc de notas abierto, darle clic derecho al bloc de notas, darle clic a donde dice bloc de notas. Esto nos va a abrir un bloc de notas vacío. Le vamos a dar clic en archivo, abrir. Vamos a ver que ya nos tiene la ruta por defecto en donde estamos trabajando. Vamos a donde dice nombre de archivo, al lado derecho de esto nos va a decir documento de texto. Vamos a darle clic aquí, vamos a darle todos los archivos. Y aquí vamos a poder seleccionar ahora todos los archivos dentro de esta carpeta y el directorio en el que estamos trabajando. Y vamos a seleccionar Hadoop-env script command, que es el CMD. Le damos a abrir. Ahora ya con esto vamos a poder configurar el Hadoop env. Para esto, también dentro de este texto o documento de texto está el seteo de la línea de código que vamos a tener que cambiar, que sería esta de aquí. Pero antes de copiar y pegarla, vamos a hablar un poco, porque es importante y destacar esto, que uno de los posibles problemas que surja, si muy bien dentro del bloque de texto de aquí, que es para copiar y pegar el texto ya configurado, se puede ver que aquí dice set java home, que es la variable de entorno que ya configuramos, igual la ruta del JDK que instalamos. Aquí hay un punto importante, que es la última parte de esta línea de código. Va a depender de la versión del JDK que se está instalando. En este caso, si es una versión superior, la 2.02, que es la versión que yo instalé, en este caso, posiblemente se siga llamando esta carpeta, ya se siga llamando JDK. Pero como se puede ver aquí en el disco local C, dame un segundo, aquí vamos a disco local C, Java, se llama JRE 1.8.0-202. ¿Ya? Entonces hay que tener precaución con esto y estar atento para saber qué versión o cómo se está llamando esto. Porque sí, sigue siendo JDK, pero en este caso la carpeta no se llama JDK, se llama JRE. Y si esto no coincide con la variable de entorno, puede suponer un error en un paso posterior. Así que en este caso yo voy a copiar y pegar directamente desde la ruta en donde se encuentra esta carpeta, que es exactamente esta línea de código. Obviamente, cabe recalcar, depende mucho de la versión de JDK que uno esté instalando, y también tomar precaución si es que el nombre coincide con las variables de entorno que previamente se utilizó. Ahora ya con esto dicho, vamos a darle a guardar. Y ya con eso acabamos de terminar la configuración completa de todos los archivos que hay que editar en Hadoop para su instalación. Ya. Ahora, luego de haber terminado con la configuración de estos archivos, vamos a seguir porque faltan pasos todavía. También, y mencionar que este es el siguiente paso que es necesario. Hadoop de manera nativa no corre en Windows, porque requiere de unos binarios especiales para funcionar, y esos binarios especiales ya los tendrían que tener descargados, ya que ese es uno de los comprimidos necesarios para esta instalación, que en este caso el comprimido se llama WinUtils. Dentro, al seleccionarlo y extraerlo, nos va a dejar esta siguiente carpeta WinUtils, con obviamente Hadoop y el número de su versión. Claramente esto apuntando a, dependiendo de la versión que usted esté instalando de Hadoop, obviamente tiene que seleccionar dentro de esta carpeta el nombre que corresponda a la versión que instaló. Obviamente para este video ya se extrajo y también se agregó aparte dentro del directorio de descargas ya la carpeta Hadoop con los binarios necesarios para la versión, para hacer el proceso de instalación más eficiente. En este caso, otro punto también aparte de esto, se recomienda que antes de copiar y pegar los binarios en la carpeta bin,
Se recomienda seleccionar todos los binarios limpios de la instalación de Hadoop y guardarlos y pegarlos en alguna carpeta o directorio de preferencia para por posibles errores que se puedan presentar, tener los binarios limpios, se podría decir de alguna manera. Ya dicho este punto, vamos a copiar los binarios necesarios para ya dar por concluido esta instalación de Hadoop y configuración. Vamos a copiar los binarios necesarios para que Hadoop corra en nuestra máquina. Vamos a irnos a disco local C, Hadoop, vamos a abrir bin y le vamos a dar a pegar. Al copiar y pegar los binarios necesarios para esto, nos va a pedir reemplazar la cantidad que sea necesario. En este caso le vamos a dar los permisos para reemplazar los archivos en el destino, para que así se complete. Y ahora el último paso para decir que está configurado completamente Hadoop en nuestra máquina. Vamos a abrir CMD y dentro de CMD vamos a escribir el siguiente comando: hdfs espacio name node espacio, muy importante este espacio, guión format, sin espacio, y le damos a enter. Esto puede llevar unos minutos a que se termine de ejecutar. Todo va a depender de la velocidad del equipo y también de los recursos que se le haya asignado a la máquina. Y en este caso, como se puede ver, está ok el sistema, está funcionando. Ya con esto terminaríamos básicamente ya la instalación completa de Hadoop. Pero ahora vamos a revisar de que de verdad está corriendo, y para eso vamos a ejecutarlo y ver si es que las interfaces web que proporciona este sistema al correrse estén funcionando. Entonces para esto vamos a cerrar ya esta pestaña de símbolo de sistema, porque este mensaje de shutdown-msg nos indica que está correctamente funcionando, no dio ningún error. Vamos a cerrar. Ahora, para ejecutar Hadoop, nos vamos a ir a Hadoop, vamos a ir a sbin, y dentro de ese bin vamos a buscar el siguiente archivo .cmd que se llama startall.cmd. Para este archivo lo vamos a seleccionar, le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador, y le vamos a dar a ejecutar y le vamos a dar los derechos pertinentes en el caso de que le vamos a conceder los derechos que solicite. Le vamos a dar a ejecutar, le vamos a dar a que sí, y al darle a ejecutar y todo esto, se nos tienen que abrir 4 pestañas de CMD, que son Hadoop Name Node, Hadoop Data Node, Yarn Resource Manager y Yarn Node Manager. En este caso, al mismo tiempo también nos da un apartado de firewall, en este caso que es Java. Le vamos a dar a permitir acceso. Y como se puede ver, al ejecutar el Start All, ahí se abrieron todas las pestañas que eran necesarias, los 4 CMDs. Están los 4, el Node Name, el Hadoop y el Resource Manager. Ahora nos vamos a abrir un navegador y vamos a utilizar también en el bloc de texto que previamente se descargó, revisar las interfaces de Hadoop, que serían estas 2 líneas de código, o bueno, direcciones de conexión, mejor dicho, direcciones de enlace, que en este caso la primera es para la UI de Yarn Resource Manager y la otra para la interfaz del HDFS Web UI. En este caso vamos a revisar la primera. Y como se puede ver, está corriendo sin ningún problema, porque esto no se podría ver si no estuviera funcionando. Vamos a abrir la siguiente pestaña y vamos a ejecutar también el otro código para ver si la pestaña del HDFS está funcionando. Y efectivamente está funcionando. Vamos a hablar un poquito de la primera interfaz, que es del Yarn UI. Dentro de esta interfaz, como muy bien se ha mencionado a lo largo de este video,
La interfaz de YAR y lo que hace YAR, que es la administración de recursos de Hadoop. En esta interfaz se pueden visualizar y gestionar los trabajos, solucionar los problemas. Básicamente estamos accediendo a la interfaz de usuario del YAR, que es el Resource Manager, que nos permite visualizar, gestionar los recursos y las aplicaciones en ejecución dentro del clúster de Hadoop. Básicamente, aquí por ejemplo, en estos apartados se pueden ver las tareas activas, las aplicaciones finalizadas, los nodos que estén activos, los nodos que no están disponibles o fuera de línea, el uso de recursos, básicamente. Dentro de las opciones principales de la interfaz está el Overview, que es una visión general del clúster o Cluster Overview, en donde se pueden ver lo antes mencionado, el número de aplicaciones en ejecución, la memoria, el CPU que se esté utilizando. Las aplicaciones también se pueden estar mostrando cuáles son las aplicaciones que se están corriendo, las aplicaciones que se completaron, las aplicaciones que están en pendiente, etcétera. En resumidas cuentas, al utilizar esta dirección de localhost 8088, como muy bien se dijo, estamos accediendo a la web de YAR Resource Manager, que nos permite visualizar y gestionar los recursos y las aplicaciones en ejecución dentro del clúster de Hadoop, básicamente. Ahora vamos a ir al HDFS o el Name Node Web UI. En este apartado, que muy bien, por el componente de Hadoop que es la interfaz de administración que permite visualizar y supervisar el estado del sistema de archivos distribuido de Hadoop, el muy bien conocido Hadoop Distributed File System. Cabe destacar que este NameNode actúa como el cerebro del sistema de archivos en Hadoop y su interfaz web funciona para mostrar la información detallada de cómo están distribuidos y almacenados los datos dentro del clúster, permitiendo verificar si funciona correctamente. Por ejemplo, aquí está la apartada del overview mostrando como el resumen de lo que está mostrando. Por ejemplo, se puede ver la configuración de la capacidad, cuánto es lo que se está utilizando, cuántos nodos están activos, cuántos nodos están muertos, etcétera. Básicamente el overview te muestra el resumen completo de la arquitectura que se esté utilizando. Después en el data node se puede ver la lista de cada nodo del clúster y su estado. En este caso, como es una sola máquina, no hay nada. Permite ver la cantidad de bloques almacenados y la capacidad usada y libre por nodo. Si es que tuviéramos más nodos se podría ver esto. Y obviamente como no tenemos nodos no se ve nada, pero nos permitiría ver eso. Aquí en Utils podríamos ver tanto los logs y también ver los archivos que tiene guardado el sistema. En resumen, se podría decir que la interfaz nos permite monitorear el sistema de archivos distribuidos de Hadoop HDFS, y en la parte superior podemos ver resúmenes de cada apartado importante, tanto el resumen general como el overview, en específico el datanode, en este caso aquí los archivos que contiene el sistema HDFS distribuido y los logs de eventos para poder solucionar problemas o alguna otra cosa. Y bueno, y ya con esto dicho, ya podremos dar por concluido la instalación de Hadoop, ya que esta instalación ha sido exitosa, ya que está corriendo en la máquina, y si no estuviera de manera exitosa esta instalación no se podrían ver estas dos web UI, porque estas web UI sí o sí tienen que estar corriendo mediante Hadoop. Y así que con esto confirmamos que Hadoop ha sido correctamente instalado y está corriendo en el sistema. Espero que les haya gustado, que haya sido de utilidad este video. Muchas gracias.